Buenas noches, licenciado. ¿Cómo le va, Gladys? Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todas las Buenas personas. noches, licenciado. Buenas noches, Alexander, ¿cómo le va? Pues bien, continuemos entonces con nuestra semana 11, nuestro encuentro, perdón, de la semana 11. Ustedes se pueden dar cuenta que ya seguimos avanzando en el semestre y en lo que nos toca del semestre, Buenas vamos a... noches, licenciado. ¿Cómo le va, Lady? Buenas noches. En lo que nos corresponde a, a esta parte del semestre, vamos a hablar específicamente de temas relacionados con el derecho laboral. El derecho laboral, que es una rama de las tantas que tiene el derecho, específicamente que se relaciona con el derecho al trabajo como tal. Entonces, de seguro, a ver, ¿tienen alguna duda, algo de las actividades que tienen, de las lecturas que existen en el sistema sobre este tema? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Cómo le va, Alex? ¿Cómo ha pasado? Muy bien, yo tengo una duda sobre el test de la semana anterior. Dígame, ¿cuál es la duda? Sí, tengo una duda, pero en mi caso me salió la primera pregunta. Quiero hablar, déjenme, ahorita estoy aquí en el trabajo, ya le busco un ratito, está aquí. La primera pregunta decía qué característica es fundamental para entablar una relación laboral. Entre esas estaba la duración del contrato, la capacitación del trabajador, la remuneración del trabajo, la sujeción a normas y procedimientos. Según la respuesta de la plataforma, es la remuneración del trabajo. Pero según la guía de actividades en la página en el subtema de relación laboral, el segundo párrafo dice que la sujeción de normas, procedimientos, instrucciones y maneras de ejecutar el trabajo de parte de los trabajadores es quizás la más importante característica para entablar una relación laboral entre el trabajador y el empleador. Entonces, esa es mi duda. Ya, mire, a ver, debe haber varios compañeros, no sé si tienen la misma inquietud. Uno de los elementos para la relación laboral es el tema de la remuneración. Miren, para entender claro esto, para que exista relación laboral es necesario que exista tres elementos indispensables. Deben existir los tres elementos. Si es que hay los tres elementos, existe relación laboral. Si es que falta uno de estos elementos, es decir, si es que hay dos, no hay relación laboral. Peor si es que hay uno. Entonces, uno de los elementos necesarios para que exista relación laboral es el tema de la remuneración, sí o sí, es el tema de la remuneración. En todo caso, si es que hay alguna confusión en ese sentido o con la guía, déjeme, ya le reviso la guía a ver si es que se presta para confusión o no, porque a veces también las preguntas tienen una especie de trampa, digamos, para que Sí, usted pero, ajá, analice. sí, ajá, pero tu pregunta es fundamental. Cuando usted, o al menos cuando una pregunta está fundamental, es porque al menos es primordial, o al menos es porque sí o sí se debe cumplir ese de ahí. Y o sea, solo en ese párrafo está puesto la sujeción a normas y procedimientos. Entonces, es por eso que yo creería que es la opción correcta poner esa de ahí. Ya, mire, en el tema, vuelvo y repito, de la relación laboral es el tema de la remuneración, uno de los elementos. Hay tres elementos indispensables en lo que es relación laboral. Vuelvo y repito, tres elementos que se deben seguir sí o sí. Si usted no sigue uno de esos tres elementos, no tiene uno de esos tres elementos, no existe relación laboral. Puede existir otra cosa menos relación laboral como tal. Entonces, eso es algo sumamente importante que se debe tener en cuenta. Entonces, mire, cuando se habla de que si la remuneración es uno de los elementos importantes dentro de la relación laboral, es porque es fundamental la remuneración dentro de una relación laboral. Si es que usted dice, yo tenía remuneración, perdón, yo tenía relación laboral con tal empresa, pero no me pagaba nada o no existía remuneración, automáticamente ya se queda sin uno de los elementos. Miren, bueno, eso también voy a explicar más adelante, ¿no? Los tres elementos de la remuneración laboral son, primero, la remuneración.
Nuestra Constitución dice que no existe trabajos gratuitos, es decir, que todo trabajo debe ser remunerado. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es el tema de la subordinación. Es decir, si usted trabaja para una institución, usted debe someterse a las órdenes de los superiores de esa institución. Claro, no es que si usted trabaja para una institución, usted va a hacer lo que usted quiera. No, se entiende que si usted trabaja para una institución, usted tiene que someterse a lo que la institución le dice. Obviamente siempre en términos laborales nada más y dentro del horario de trabajo. No es que si usted trabaja de lunes a viernes de 5 a 8, el jefe le va a decir que el fin de semana vaya a la casa del jefe y se ponga a limpiar su casa, por poner un ejemplo. Eso no, eso es en temas de subordinación. Y la otra es la prestación de servicios, que sean lícitos y personales. Miren, entonces, si es que hay estos tres elementos juntos, hay relación laboral. Entonces, aquí lo que se debe tener en cuenta cuando se hace la pregunta es el tema de la relación laboral como tal, la relación laboral. No se especifica otra cosa más, sino la relación laboral. Entonces, para que exista relación laboral, es necesario que existan estos tres elementos. Por eso, uno de los elementos que yo le puse era la remuneración. A ver, ¿cómo estaba la pregunta, Alex? Usted tiene la pregunta a la mano. ¿Cómo? Dígame Sí, yo tengo específicamente la cómo estaba. pregunta. Sí, sí, no se preocupe, yo le repito, abogado. Dice, ¿qué característica es fundamental para entablar una relación laboral? Está muy bien lo que usted está diciendo. De hecho, ahorita ya le comprendo un poco mejor lo que usted trata de decir. Pero lo que respecta a la guía y lo que nosotros hemos leído, al menos lo que yo leí, es solo eso, porque solo es esa parte de lo que es relación laboral. Y ahí dice, los dos párrafos, dice, dentro del preceptos legales que tiene cada estado se encuentra definido que una relación laboral y por ende cuáles son los derechos y obligaciones del trabajador y del empleador. Punto. Siguiente párrafo es la sujeción a las normas, procedimientos, instrucciones y maneras de ejecutar el trabajo de parte de los trabajadores es quizás la más importante característica para entablar una relación laboral entre el trabajador y el empleador. Entonces, como esa opción y como esa opción estaba entre las opciones múltiples, yo creería que es como que la más óptima según la guía, ¿no? Según la guía. Mire, no, a lo mejor hay una pequeña confusión ahí. Entonces, por eso es importante estos encuentros para solventar las dudas en ese sentido. Mire, ya le voy a revisar detenidamente la guía en ese sentido. Si es que se presta para confusión, no hay problema, yo le rectifico a usted en el momento de la calificación. Pero vuelvo y repito, Sí, ajá, entonces sería como, por ejemplo, así como usted lo dijo ahorita, o pudo haber puesto en la pregunta, es como que la más importante, pero en este caso, perdón, en este caso usted está poniendo como característica fundamental, porque ahorita mismo usted aquí clase nos está diciendo que es la más importante la remuneración del trabajo, que son tres, pero entre esas son la remuneración del trabajo. Si hubiera puesto así como que cuál es la característica más importante de una, la remuneración del trabajo, pero como puso fundamental y quizás la más importante, según la guía está esa, esa pauta, que es la sujeción a normas y procedimientos. ya, mire Alex, yo ya le reviso la guía, no hay problema. Si es que a lo mejor en la guía se presta para la confusión en ese sentido, no tengo ningún problema en las personas que se equivocaron en esa pregunta y yo les doy como válida, si es que se presta para eso. Pero vuelvo y repito, lo importante aquí es aclarar las cosas. Y aclarar las cosas en esta materia, en temas laborales, es eso. Es decir, y que se quede claro, ¿no? Para ustedes, porque de seguro esta pregunta también va al examen, porque es una pregunta sumamente fundamental en temas de derecho laboral. ¿Cómo, cuándo Claro, existen? entonces, ajá, entonces esa es como que la duda, bueno, la duda que al menos yo tenía. Y, y cuál sería, o sea, no sé pues cuál sería la respuesta. La respuesta es la remuneración como tal. Esa es la respuesta de la característica fundamental que debe existir para la relación laboral. Una de las Claro, características, entonces, vuelvo y repito, son tres requisitos. dijimos según la guía. Son tres requisitos, vuelvo y repito, son tres. Una es la remuneración, otra es la subordinación y otra es la prestación de servicios lícitos y personales. Entonces, yo la guía le armé en base a eso, que a lo mejor en alguna parte del texto se preste para confusión,
Puede ser, entonces, vuelvo y repito, Alex, no hay problema. Si es que hay algún compañero igual que se equivocó, tuvo dudas respecto a esa pregunta, yo le reviso. Y es que, si es que en realidad la guía se presta para confusión, yo no tengo ningún problema en rectificarle, en ponerles la nota que corresponde, ¿no? Pero vuelvo y repito, aquí la cosa es aclarar el tema, ¿no? Y cuando se habla de qué requisito es indispensable o qué característica es sumamente indispensable para una relación laboral, no es solo una, son tres. Las tres son indispensables. Remuneración, subordinación y prestación de servicios lícitos y personales. Esas tres son las indispensables. De ahí lo otro que se respete el reglamento, que llegue puntual y un poco de cosas. Eso sí son obligaciones, pero para que exista relación laboral, las tres principales son las que les mencioné. Entonces, yo después de clases reviso eso, ese tema puntual, Alex, y le reviso cómo está detenidamente la guía en ese Nos punto como tal. guiamos, claro, pues, nos guiamos según la guía, ¿no? Lo que usted nos pone en los material de cada semana. Y ahí está claro, o sea, es fundamental. Y dice quizás la característica más fundamental. Y bueno, entonces espero que le vea después de la clase la pregunta. Claro, claro que sí, Alex. No, no se preocupe, no se preocupe en ese sentido. No, yo no estoy aquí para perjudicarles a ninguno de ustedes. Y si es que vuelvo y repito, se presta para la confusión, y no tengo problema en ese sentido. ¿Alguna otra inquietud de algún otro compañero? Miren, a ver, bueno, como no hay inquietudes, vamos a compartir una presentación para entender mejor el tema del derecho laboral, del derecho específicamente al trabajo, que se encuentra dentro del derecho laboral. Entonces, a ver, miren, dentro de nuestra constitución, dentro de la constitución que tenemos en este momento, que a lo mejor se cambie en un par de meses, pero como está la constitución en este momento, nuestra constitución reconoce al derecho al trabajo. La Constitución de la República de Ecuador dice que el trabajo es un derecho y un deber social. Dice que es un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará remuneraciones y retribuciones que sean justas y también dentro del derecho al trabajo está el tema del respeto al derecho a la igualdad. Entonces, miren, este es el concepto que nos da la Constitución. Esto es lo que nos dice la Constitución respecto al derecho al trabajo como tal. Entonces, ustedes pueden ver que es sumamente amplio el derecho al trabajo. No es solo una cosa, son varias cosas, por decirlo así de alguna manera. En el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador, ustedes pueden constatar esto, ¿no? Si ustedes a lo mejor tienen la Constitución ahí o si no, pueden descargarse de internet, van a ver que en el artículo 33 manifiesta, ¿no? Que el trabajo es un derecho y un deber social, que es un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía, que el Estado va a garantizar el respeto de los trabajadores, las remuneraciones y retribuciones justas y también obviamente que se reconoce el tema de la igualdad en el derecho al trabajo. Entonces, miren, ustedes pueden ver que el derecho al trabajo es sumamente amplio. No se trata aquí de que únicamente el derecho al trabajo tiene que ver con el tema de la remuneración. No. Es decir, la remuneración es un pilar fundamental en el derecho al trabajo, sí, pero no es lo único. Hay algo más en este sentido. Dentro del derecho al trabajo abarca más derechos, se relaciona, va de la mano con más derechos. Por ponerles un ejemplo, ustedes piensan que si es que usted trabaja para una empresa y su empresa le paga puntualmente a usted, le paga puntual y le paga bien, ¿piensan que eso le da derecho al empleador de tratarle mal a usted o a un trabajador? No, no. Evidentemente que no, y eso es lógico, ¿no? ¿Por qué creen que no? La respuesta está bien, ¿no? Porque todos merecemos respeto y no porque Exactamente, seamos empleados tienen que tratarnos mal. exactamente, Silvana. Sumamente clara su respuesta. Miren,
Y eso es porque dentro del derecho al trabajo está también lo que tiene que ver, o mejor dicho de otra forma, el derecho al trabajo se relaciona con el derecho a la dignidad. Va de la mano. Miren, los derechos se toman de la mano, es decir, el derecho al trabajo va relacionado con el derecho a la dignidad, va relacionado con el derecho a la salud, va relacionado con el derecho a la igualdad, entre otros derechos. Y obviamente dentro del derecho al trabajo, el Estado indica que se debe reconocer la dignidad de los trabajadores. Y de lo que yo les pregunté hace un momento, si es que a una persona el empleador así le pague bien y le pague a tiempo, pero le trate mal, eso es una vulneración al derecho al trabajo, porque el trabajador tiene derecho a la dignidad. Es decir, si es que una persona es empleadora o jefe de un trabajador, no es que sea más persona que el trabajador, no es que vale más el empleador que el trabajador, no. O sea, todas las personas tenemos el derecho a la dignidad y también dentro del derecho al trabajo, todos tenemos el derecho a la igualdad. Nadie puede ser discriminado por razón de raza, de temas económicos ni nada por el estilo. Entonces, ustedes pueden ver que el derecho al trabajo se relaciona con el derecho a la dignidad como tal. Eh, Miren, hay casos y sorprende, llama la atención, porque muchas vulneraciones de los derechos al trabajador se cometen en instituciones públicas, cuando en teoría las instituciones públicas se entiende que la principal obligación de las instituciones públicas y de los servidores públicos es respetar la Constitución. Y ustedes ya pueden ver en lo que les he manifestado, que el artículo 33 de la Constitución garantiza el derecho al trabajo. ¿Cuál es un irrespeto? Miren, este es un caso, son casos reales, ¿no? Y no es solo uno, son un montón de casos que se dan con las características que les voy a decir en este momento. En una institución pública trabaja un hombre, una persona de sexo masculino, un hombre. Y esta persona, por ponerles un ejemplo, gana $1,000 por hacer unas actividades, unas funciones específicas. En la misma institución pública contratan a una mujer, o sea, ser humano de sexo femenino, ¿no? Y a esta mujer que realiza exactamente las mismas funciones que el hombre, no le pagan $1,000, le pagan $700. ¿Ustedes piensan que eso es justo o injusto? Trabajan lo mismo, o sea, es decir, tienen la misma responsabilidad, tienen la misma carga laboral, tienen el mismo horario, pero al hombre le pagan más y a la mujer le pagan menos. Vuelvo y repito, no es que me estoy inventando este tipo de cosas, esto es algo que pasa y pasa mucho y en instituciones públicas. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué criterio tienen respecto a esto? ¿Piensan que es justo, es injusto? ¿Está bien, está mal esto? Está mal. Injusto. Es A ver, injusto porque tanto el hombre y la mujer cumplen las mismas tareas laborales y no es justo que al uno le paguen más y al otro menos, muchas solo por gracias. el derecho, solo ahí sería discriminación de género. Claro, de sexo en este sentido, ¿no? En este ya hay otra. Alguien también levantó la mano hace un En la momento, luego caja esa. bajó. No sé quién era. Si quiere hablar, bienvenida. Ana, usted era. Dígame, Ana. Era yo, pero realmente es algo duro decirlo, pero realmente sí pasa. Yo trabajé de guardia en el municipio, acá en el, Se le está cortando, Ana. trabajé 6 años y la verdad que no sé. ¿Ahí me escucha? Sí, ahí sí. Ya, eso le decía que yo trabajé 6 años de guardia aquí en el municipio de Ambato y es verdad lo que usted dice. Lamentablemente nosotros como mujeres cumplíamos la misma función y les pagaban más a los hombres porque los hombres supuestamente ellos eran hombres. Sí, mire, y eso pasa en el municipio de Ambato, pasa en el municipio de Guaranda. No solo a personas que están amparadas con el Código de Trabajo de guardias, también a personas que
y yo conocí un caso aquí en Guaranda de personas que son profesionales, tienen el título de contabilidad, licenciadas en contabilidad, bueno, ingenieras en ese entonces cuando salían con ingeniería. Y pasaba exactamente lo mismo. Miren, eso es una vulneración al derecho al trabajo, pero relacionado con el derecho a la igualdad, porque se entiende que todas las personas somos iguales. Entonces, si todas las personas somos iguales, si es que pasa este caso que les digo y que Ana corroboró, porque ella me dijo, nos indicó con un caso concreto, con un hecho de la vida real, entonces, ustedes pueden ver que eso es una discriminación, es algo atentatorio contra el derecho al trabajo y contra el derecho a la igualdad. Entonces, usted puede ver aquí que el trabajo se relaciona con el derecho a la igualdad. Entonces, si es que un trabajador, una persona va a laborar en una institución, deben tratarle con el mismo respeto, deben darle la misma remuneración que otra persona que realice exactamente el mismo trabajo. Porque claro, una cosa sería que, no sé, pues en una compañía, el gerente o la gerente, si es una mujer, gane más que otra persona. Digamos que la gerente es mujer y por ser mujer a lo mejor va a ganar $3,000. Y otra persona que no es gerente, digamos, por decirlo de alguna manera, utilizando términos sencillos, es administrativo, trabaja, es como de tropa, digamos. Él no gana los $3,000, él gana $800. Ahí sí estaría justificado esa diferencia en los sueldos o no, en las remuneraciones o no. Sí, porque Pero ahí tienen sí, diferentes grados de jerarquía. Obviamente, y también se entiende de que si es un gerente de una empresa, va a tener mayores obligaciones, va a tener mayor responsabilidad que las otras personas. Entonces, ahí sí está justificado de que una persona gane más que la otra, independientemente si es que es hombre o si es que es mujer. El que ocupe o la que ocupe el puesto de gerente, sí sería justo que ellos ganen más o ellas ganen más porque tienen mayor responsabilidad. Entonces, este tema de los cargos y las remuneraciones se entiende que va de la mano con la responsabilidad que se ejerce dentro de un trabajo. Y eso no es discriminación, evidentemente que no. Lo que sí es discriminación es el ejemplo que les puse hace un momento. Y como también nos indicó Ana, miren, si es que hay un guardia hombre y una guardia mujer, lo que es justo es que los dos ganen exactamente lo mismo porque están haciendo el mismo trabajo. Entonces, es discriminación si es que a una persona le hacen que gane más solo por ser hombre. Eso es discriminación y eso es un atentado al derecho al trabajo, porque dentro del derecho al trabajo también se reconoce el tema de la igualdad. Entonces, ustedes pueden darse cuenta de que dentro del derecho al trabajo hay varios componentes que hacen un poco complejo lo del derecho al trabajo, es decir, no es tan sencillo hablar de derecho al trabajo porque hay que tener en cuenta todos estos elementos que les he mencionado. Es decir, para hablar del derecho al trabajo, dentro del derecho al trabajo, una persona tiene derecho a la remuneración, ¿no es cierto? Tiene derecho a la remuneración. Pero miren, lo que dice la Constitución es que esta remuneración tiene que ser justa. Si es que es una remuneración que no está acorde a la actividad que realiza, no es una remuneración justa. Aparte, lo que nos indica es que dentro del derecho al trabajo tiene que basarse en criterios de igualdad. Está relacionado con el derecho a la igualdad. El ejemplo que pusimos y que analizamos hace un momento es como que perfectamente claro para entender el tema de la igualdad. Está relacionado también con el derecho a la dignidad. A un trabajador deben respetarle porque es un ser humano. Entonces, y tiene dignidad como tal. Está relacionado con eso. Pero a ver, díganme ustedes, ¿qué más piensan que está dentro del derecho al trabajo? Aparte de lo que ya hemos visto, ¿no? Lo más fundamental es evidentemente, ¿no? Si es que usted trabaja, tienen que pagarle. Eso es, pero como que es sumamente lógico. O sea, no se necesita estudiar derecho para entender eso, ¿no? Si usted trabaja, tienen que pagarle. Eso es sumamente básico. Pero aparte de eso, ¿qué más piensan que está dentro o qué más piensan que se encuentra en el derecho al trabajo o que se relaciona con el derecho al trabajo? Yo creo que las horas laborales también. Las horas, claro. Miren.
Como nos dice Ana, ¿qué pasaría si es que una persona trabaja de lunes a viernes de 8 a 5 de 8 de la mañana a 5 de la tarde con una hora al mediodía del almuerzo? Esta persona, como trabaja de lunes a viernes, tiene derecho a descansar sábado y domingo. Pero ¿qué pasaría si el jefe le dice, venga a trabajar el sábado y el domingo? ¿Qué tiene derecho la persona si es que trabaja el sábado y el domingo? De cobrar extra. Las horas extraordinarias, exactamente. Es decir, si usted tiene una remuneración, digamos que gana $800 por un trabajo que realiza de lunes a viernes. Como su trabajo es de lunes a viernes, se entiende que tiene los 2 días de descanso obligatorio que da la ley, que es sábado y domingo. Pero si es que usted tiene que ir a trabajar sábado y domingo y su jefe le dice que tiene que ir a trabajar sábado y domingo, es justo que a usted le reconozcan las horas extraordinarias. Es decir, no es que del mismo sueldo le van a hacer o le van a descontar lo que tiene que el trabajo que haga los sábados y domingos. No, es un derecho de las personas que si es que trabajan en sábados o domingos o en días de feriado, es decir, en los días de descanso obligatorio, el empleador tiene que pagarle horas extraordinarias. Eso es un derecho que está dentro del derecho al trabajo también. ¿Qué más piensan que está dentro del derecho al trabajo? Ya vimos entonces las horas extraordinarias. Miren, ¿piensan que como trabajadores tendrán derecho a las vacaciones o no? Sí, Sí, Evidentemente, miren, como trabajadores tienen las vacaciones es un derecho, pues porque el empleador tiene que darle esa oportunidad para que el trabajador vaya y Y descanse deben ser pagadas, Perdón, y deben ser pagadas, obviamente, porque claro. algunos organismos no pagan esas vacaciones. Claro, miren, eso es evidente, ¿no? Lo que nos dice Alex. Mire, si es que usted saca vacaciones, tienen que pagarle las vacaciones. Eso es un derecho como tal. Y hay algo que tener en cuenta aquí. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. ¿A qué le suena esto de irrenunciables? Ya vamos a profundizar un poquito más de esto de la irrenunciabilidad de derechos. ¿A qué le suena esto de que los derechos son irrenunciables? ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza? ¿será porque algunas empresas no, o sea, no les cumplen los derechos del contrato o omiten algunas cosas? A ver, miren, les voy a poner un ejemplo con esto de las horas extraordinarias que estábamos analizando. Digamos que usted trabaja para una institución y en el contrato de trabajo está que usted trabaja de lunes a viernes, que su horario de trabajo es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde y va a tener una hora al mediodía para el almuerzo. Eso es como está en su contrato. Sin embargo, el empleador le dice, venga a trabajar también los sábados y domingos. Pero como sabe que si es que trabaja los sábados y domingos, el empleador le hace firmar a usted un documento en el que diga, yo, fulano de tal, acepto que mi empleador o mi patrono no me pague horas extraordinarias y yo voluntariamente voy a trabajar los sábados y domingos. ¿Piensan que eso está bien o está mal? ¿Piensan que sería válido eso o no? pues yo, Así, No es válido. a ver, Silvana, no le escuché bien. Que no es válido. Exactamente, no es válido. Miren, así usted como trabajador haya firmado ese documento, en derecho laboral hay un principio de irrenunciabilidad de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no puede renunciar a sus derechos así usted quiera. Si es que esto se va a un juicio, em, se puede indicar, ¿no? Porque claro, miren, si es que una persona, un trabajador, viene el empleador, viene el jefe, el patrono, y le dice al empleador, al trabajador, fírmame esto y vas a conservar tu trabajo. La gran mayoría de trabajadores va a firmar lo que le pongan, pues por conservar su trabajo. ¿O no? ¿Qué me dicen ustedes? sí, por miedo En a la perder el realidad, digo yo. trabajo. Ah, sí. En Sí, la pero realidad ante la es ley así. es ilegal eso. Claro, pero yo digo, en la realidad, una persona, un trabajador, si es que el empleador, miren, muchos empleadores les hacen firmar las renuncias a los trabajadores en el momento que les hacen el contrato de trabajo.
O sea, les hace firmar el contrato y al lado les hace firmar un papel que dice la renuncia. Entonces, claro, miren, una persona que no tiene trabajo puede verse obligada pues a firmar ese documento, porque dice, mire, si es que no firmo este documento no me da trabajo. Pero eso es algo sumamente arbitrario. Y si es que esto trasciende a ámbitos judiciales, es perfectamente válido y demostrable decir ante el juez, ¿sabe qué, señor juez? Yo no estaba, yo me vi obligado a firmar ese documento. Y es más, se puede pedir una pericia para ver cuándo se llenó ese documento, es decir, si es que se firmó el mismo día que se hizo el contrato de trabajo. Y ahí el juez va a tener una idea de que, claro, el empleador cuando le hizo firmar el contrato de trabajo también le hizo firmar la renuncia. Entonces se entiende que estaba condicionado a que trabaje siempre y cuando firme la renuncia. Entonces, esos documentos se consideran que tratan de que el trabajador renuncie a sus derechos, pero en derecho laboral hay un principio de irrenunciabilidad de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no puede, como trabajador, no puede renunciar a sus derechos así usted quiera renunciar a los mismos. Eso hay que tener en cuenta. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, ustedes pueden ver que el derecho al trabajo no es solo una cosa. No es solo que a mí me paguen la remuneración por el trabajo que hago, no. Es muchísimo más que eso. El derecho al trabajo implica, como ya vimos hace un momento, así de forma muy breve, implica el tema de la dignidad. Es decir, si yo soy un trabajador, a mí me tienen que respetar porque antes de ser trabajador soy ser humano. Y vuelvo y repito, no es que porque una persona sea el patrón o el empleador es más ser humano o mejor ser humano que otro, no, pues el tema es que todos somos iguales y ahí también se relaciona el derecho al trabajo con el tema de la igualdad. No importa el tema de sexo, de género, que ahora también se habla, ¿no? Que ya no es solo femenino, masculino. Eh, no es solo eso, entonces, no es solo, aparte de eso está el tema de las horas extraordinarias, las horas suplementarias que están dentro del derecho al trabajo. ¿Qué más piensan que está dentro del derecho al trabajo? O que se Eh, relaciona con el derecho al trabajo. Aparte también de las buenas condiciones laborales también. buenas condiciones laborales, exactamente. Miren, si un trabajador labora en una fábrica que a lo mejor tiene contacto con ciertos químicos, con ciertas sustancias que pueden ser nocivas para la salud, es fundamental que el empleador le entregue los materiales necesarios, el equipo necesario para que la persona pueda realizar su trabajo de la mejor manera y protegiendo su integridad. Entonces, eso es importante. Está también en el tema de la seguridad en el ambiente laboral, como nos dijo Alexander. Entonces, ustedes pueden ver que dentro del derecho al trabajo hay muchísimas cosas por mencionar, no es solo una cosa. Y claro, miren, aquí también podríamos reflexionar, ¿no? El tema del derecho al trabajo como derecho, como tal, ha sido una evolución. No es que se ha dado de un día para el otro, ha sido años de evolución, ha sido luchas, ha sido sangre en muchas de las ocasiones. Ustedes saben que el 1 de mayo, ¿qué fecha se conmemora? El 1 de mayo de cada año. ¿Por qué tenemos feriado en el 1 de mayo de cada año? El Día del Trabajador. El Día Día del del Trabajador. Trabajador. Exactamente, es el Día del Trabajador, como nos dijo nuestra compañera Gladys. Pero les pregunto algo, ¿por qué creen que fue el 1 de mayo y no fue el 6 de noviembre o el 3 de septiembre? ¿Qué pasaría? ¿Por qué creen que sería el 1 de mayo, el Día del Trabajador? ¿Qué pasó el 1 de mayo para que sea el Día del Trabajador? La lucha de los derechos. La lucha, sí, va en ese sentido, como nos dijo Silvana, pero un hecho concreto que pasó. De seguro ustedes, muchos de ustedes de seguro recién se graduaron del colegio, pues estos conocimientos son del colegio. ¿Qué pasó un 1 de mayo? ¿Por qué celebramos? Y no solo en el Ecuador, ¿no? La fecha del 1 de mayo es una fecha mundial, se celebra en todo el mundo. Eso fue cuando los trabajadores lucharon por sus derechos. Sí, ¿dónde lucharon, Alexander? Eh, En No fue Chicago. en Francia. En Chicago, exactamente. Miren,
¿Qué año? ¿Saben a lo mejor el año? ¿Saben ese dato? 1886. 1886. Miren, el 1 de mayo de 1886 se produjo prácticamente una masacre en Chicago. Muchos trabajadores salieron a protestar en las calles de Chicago por las pésimas condiciones laborales que tenían. Es decir, antes, ahora cuando yo les pregunto a ustedes cuánto es la hora, perdón, cuántas horas es lo que se debe trabajar al día, ¿qué me responden ustedes? 8 horas. 8 horas, ¿no es cierto? Sí. 5 días a la semana, para 40 horas a la semana con eso. Entonces, miren, esto es algo que nosotros hoy por hoy entendemos sumamente claro y no se necesita pues ser experto en derecho laboral para entender ese tipo de cosas. Pero esto no siempre fue así. Antes de 1886 existían jornadas laborales sumamente extenuantes, sumamente inhumanas. Miren, la gente antes trabajaba 12, 14, 16, 18, hasta 20 horas al día. Es decir, la gente pasaba en las fábricas hasta 20 horas al día. Trabajaban mujeres, trabajaban niños, sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de medida de seguridad. ¿Piensan que estas personas estaban afiliadas, por lo menos a lo que ahora conocemos como seguridad social? En ese No, año, mentalmente remontémonos a ese año, a 1886. No, en ese entonces no existía el derecho laboral. No existía como tal esos derechos. Miren, que muchas personas literalmente morían en las fábricas. Porque claro, miren, muchas personas trabajaban en telares, en fábricas, y imagínense en estar 20 horas sentados en un telar, en estas fábricas, vuelvo y repito, es inhumano, pues tenían dolores del cuerpo, manejaban ciertas sustancias que eran perjudiciales para la salud y eso les traía enfermedades, pues. Vuelvo y repito, o sea, y no es que exagero, ¿no? Esto ustedes pueden buscarlo ahora en internet, pero muchas personas literalmente morían en las fábricas, morían en los trabajos. ¿Y qué creen que hacían los patronos en ese sentido, cuando pasaban estas muertes? Reemplazarlos. Exactamente. Simplemente lo que hacían era irse por lo más fácil. Miren, esta persona se murió, pac, le pongo a un lado, venga otro. Y esto seguía. No tenían una remuneración adecuada. Prácticamente era eh, como que ganaban algo pues, para la subsistencia nada más. Las madres, como todos los días estaban trabajando, no podían cuidar a sus hijos, no podían obligarles a que sus hijos vayan al colegio porque ellas estaban trabajando. ¿Qué hacían? Entonces los hijos también trabajaban ahí. Entonces, miren, se explotaba los derechos de los niños porque imagínense niños de 5 o 10 años trabajando en ese tipo de fábricas sin ningún tipo de protección. Eso es algo que pasó en la historia de la humanidad. Entonces, cansado de todos estos abusos, la gente en Chicago empezó a protestar y salió a las calles. ¿Qué piensan que, y claro, y esto no es que era un solo trabajador o dos trabajadores, esto era, pero ya miles de trabajadores que estaban inconformes con estas injusticias que se dio. ¿Qué piensan que hicieron las autoridades de Estados Unidos cuando las personas, los trabajadores salieron a protestar? Y por eso es la conmemoración, ¿no? Del 1 de mayo. ¿Qué piensan que sucedió el 1 de mayo como tal? Fruto de estas Una marchas, ¿no? guerra. A ver, Silvana, no la escuché, disculpe. Una guerra porque no iban a aceptar darles derechos cuando, o sea, se les disminuían las ganancias. Claro, miren, tal cual como nos dice Silvano, o sea, prácticamente lo que hicieron las autoridades, lo que hizo la policía en Estados Unidos es coger y matar a todito a las personas manifestantes. Entonces, fue una masacre tremenda, murieron miles y miles de personas. Por eso es que el 1 de mayo es el Día del Trabajador. O sea, en conmemoración, o dicho en otras palabras, para hacer un homenaje a estas personas que sacrificaron sus vidas, porque, vuelvo y repito, literalmente fueron asesinados brutalmente por la policía de Estados Unidos, fueron asesinados y prácticamente entonces el 1 de mayo se estableció como esta fecha
para conmemorar o para homenajear a estas personas que dieron la vida. Y gracias a ellos, nosotros ahora tenemos este tema de las 8 horas laborales. Gracias a ellos tenemos nosotros el tema de la seguridad social. Es decir, que si es que usted es trabajador, debe su empleador afiliarle a una institución como lo que nosotros conocemos como el IES para que tenga algún beneficio, pues en un caso hipotético que usted tenga un quebrantamiento en su salud, pueda acudir a estos centros del IES y pueda ser atendido. Claro que vuelvo y repito, muchos me van a decir, pero el IES no es pues la gran cosa en nuestro país, y es verdad, no, tiene muchísimas falencias. Pero ese es el sentido, ¿no? O sea, hay que mejorar en ese caso también, pero eso se consiguió, o sea, lo que a nosotros ahora nos parece sumamente normal. Miren, cuando dije, les pregunté cuántas horas al día debe trabajar una persona según nuestra legislación, todos me dijeron 8 horas. Y eso es así porque a nosotros ahora eso es como que sumamente normal. Pero vuelvo y repito, esto nunca fue normal. Antes no fue normal. Antes se explotaba a la gente. Y ustedes pueden ver que se explotaba a la gente y es más, moría la gente y cuando reclamaba, les mataban a las personas que reclamaban. Entonces, ustedes pueden darse cuenta de que el derecho al trabajo, tal cual como lo conocemos el día de hoy, es un derecho que ha evolucionado y que va cambiando constantemente conforme cambia la sociedad, conforme evoluciona la sociedad. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Pero miren, algo que nosotros también debemos tener en cuenta como ecuatorianos y que pasó en nuestro país, pasó algo muy parecido a lo que pasó en Chicago. Claro, obviamente a lo que pasó en Chicago es como que hay más connotación a nivel mundial, ¿no? Porque Estados Unidos siempre ha sido una potencia mundial y lo que pasa en las potencias es como que se les resalta más. Pero en nuestro país pasó algo sumamente parecido a lo que pasó en Chicago. ¿Quién me puede dar una pista de esto? Vuelvo y repito, y a lo menos ustedes que recién se graduaron del colegio, esto es una lectura obligatoria pues para los muchachos en el colegio. ¿No sería lo que pasó el 8 de marzo por el Día de la Mujer, los derechos de las mujeres? No, no, ¿del 8 de marzo de qué año? ¿De este año me dice Silvana? Ah, no, el de lo que estaba diciendo, Liz. No, a ver, no tiene que ver con derechos de la mujer como tal, tiene que ver con derechos de los trabajadores en general. Algo que pasó muy parecido a lo de Estados Unidos, lo que les cuento en esto de, bueno, que dicho sea de paso, ustedes también me mencionaron eso, ¿no? Que pasó en Chicago, esta masacre que se dio. Y es más, Entonces, fue tiene algo que ver con Una, con la escritura del libro de las cruces sobre el agua. las cruces sobre el agua, exactamente. Las Una cruces sobre masacre en Guayaquil. la masacre en Guayaquil. Miren, es verdad lo que nos dicen las compañeras. Fruto de esto, de esta masacre que fue de la vida real, se escribió el libro, pues Las cruces sobre el agua. Este libro es, vuelvo y repito, es siempre en todo colegio, creo que es como lectura obligatoria, pues el libro de las cruces sobre el agua. Y retrató una realidad que vivió en nuestro país. Si mal no recuerdo, era en la década del 20, es decir, de 1920 a 1930 cuando sucedió esto. ¿Qué pasó? Aquí los trabajadores también reclamaban, como en Estados Unidos, reclamaban de que no existe buenas condiciones laborales, no existe el respeto que merecemos los seres humanos, y ellos empezaron a hacer huelgas. ¿Qué pasó? El presidente de ese entonces, el presidente de nuestro país de ese entonces, ordenó a los militares que maten a todos los protestantes. Fue tanta la masacre que se dio en nuestro país y eran tantos en Guayaquil específicamente, y eran tantos los cuerpos de los muertos que como no tenían dónde enterrarles, todos les empezaron a lanzar al río Guayas. Entonces, por eso es el libro, este famoso libro Las cruces sobre el agua. Entonces, ustedes pueden ver, miren, que esto de los derechos del trabajador no es que ha pasado solo en Estados Unidos, no es que pasa solo en Guayaquil. Los derechos del trabajador en sí ha ocurrido en todo el mundo. Los reclamos y la indignación por las injusticias en el tema del trabajo
es en todo el mundo, es compartido. Entonces, ustedes pueden ver que si hoy por hoy, vuelvo y repito, decimos, como mencionamos hace un momento, ¿no? Que tenemos derecho a las vacaciones, que tenemos derecho a que nos paguen las horas extraordinarias, que tenemos derecho a solo trabajar 8 horas diarias. Esto no es que se dio simplemente así de una forma pacífica, para nada. Esto se dio de frutos de años y años de luchas de las personas para que no, para, perdón por la redundancia, no, para luchar por la protección de sus derechos. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y miren, y es más, después de lo de Chicago, ahí se estableció esto de que en el día hay que dividir el día en 8 horas. 8 horas, ¿ustedes sí sabían eso o no? ¿Cómo es la forma correcta de dividir el día para cada persona? No sé si tienen conocimiento de eso. ¿Alguien sabe esto de cómo es la forma correcta de dividir a las horas del día? No, profe, para mí eso es nuevo. Miren, a raíz de esto que pasó en Chicago, ya se venía hablando de que el día tiene 24 horas, ¿no es cierto? Eso es algo que todos sabemos. Pero se indicaba, ¿no? Que no es que todas las horas debemos pasar trabajando, porque eso es hasta inhumano. O sea, el trabajo sí nos ayuda a las personas, permite que potenciemos nuestras capacidades, evidentemente, pero no es que todo el día va a ser solo para trabajar. Ahí es cuando se divide el día en 8 horas. Dice, 8 horas para el trabajo, 8 horas para el descanso y 8 horas para el ocio o temas de educación en sí. Entonces usted sume, sale 24 horas. Entonces, esa es la forma como se indica que debe el ser humano dividir su tiempo. Y esto ya se venía analizando desde las protestas de Chicago. Entonces, vuelvo y repito, hablar de derecho al trabajo es hablar de un tema sumamente amplio, porque no es solo un tema, no es solo la remuneración, aparte de la remuneración, es que le paguen lo justo. Es que si es que hay un hombre y una mujer haciendo la misma actividad, tienen que pagarle lo mismo, porque están haciendo la misma actividad y tienen la misma responsabilidad. Es el tema de la dignidad, es el tema de la igualdad. Es el tema de que deben cancelarle horas extraordinarias, horas suplementarias y todo eso. Asegurarle, garantizarles la seguridad social, que es también un derecho. Entonces, todo esto abarca el derecho al trabajo como tal. Miren, es más, en nuestra Constitución dice que el derecho al trabajo, perdón, que el trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. ¿Qué entienden ustedes por fuente de realización personal? Si quieren, ustedes pueden seguirme en este sentido. Está en la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 33, está lo que tiene que ver con el derecho al trabajo. ¿Qué piensan ustedes que quiere decirnos la Constitución cuando se manifiesta de que el derecho al trabajo es fuente de realización personal? ¿A qué les suena eso? ¿Piensan que el legislador puso de gana eso en la Constitución, que el trabajo es fuente de realización personal? ¿Quién me podía dar un comentario sobre esto de que el trabajo es fuente de realización personal? Nadie.
O sea, según el investigador dice que significa que el trabajo es un medio esencial para que una persona pueda desarrollar y expresar el potencial propio, Va, construir y ser parte de la sociedad. exactamente, va por relacionado por ahí. Miren, cuando se habla de que el trabajo debe ser considerado como fuente de realización personal, trata de más o menos indicar que si una persona, todos los seres humanos tenemos un proyecto de vida, ¿no es cierto? Todos los seres humanos, dentro de este proyecto de vida, tenemos el derecho de planificar, pues, cómo va a ser nuestra vida en el futuro. En teoría, todos tenemos derecho a eso y todos tenemos derecho a desarrollar nuestro proyecto de vida. ¿Qué indica esto de que el trabajo es fuente de realización personal? Quiere decir que, que la base también para el trabajo o para este proyecto de vida es el trabajo que nosotros escogemos. Porque se entiende, y por eso es lo que muchos dicen, ¿no? Que usted, cuando escoge una profesión, cuando escoge una carrera, debe escoger algo que a usted le guste. ¿Por qué? Porque si a usted le gusta algo y usted sabe que es bueno para eso, el trabajo le va a permitir potenciar las capacidades que usted tiene como ser humano. Entonces, eso es algo que quiere decir que el trabajo es fuente de realización personal, es decir, a través de el trabajo, usted se va a desarrollar más como persona y como profesional. El trabajo le va a permitir que usted explote las capacidades que tiene como tal. Entonces, eso es lo que quiere decir. Miren, en este tema, la Constitución de la República del Ecuador también manifiesta esto, es decir, y ya se va hasta en estas cosas, ¿no? De que no solo el trabajo es el tema de la remuneración, no solo que el trabajo es el tema de la igualdad, sino que también hay que ver al trabajo como la fuente de realización personal, como lo que hacemos nosotros para desarrollar nuestro proyecto de vida como tal. Entonces ustedes pueden ver que el trabajo es sumamente grande en este sentido. ¿Hasta ahí me siguen o no? Sí, profe. Está bien, entonces sigamos. Miren, lo que hemos hablado hasta aquí tiene que ver con el derecho al trabajo como derecho reconocido en la Constitución, y eso es lo que hemos analizado con ustedes en este tiempo. El derecho al trabajo, pero como un derecho humano reconocido en la Constitución. Ahora vamos a pasar a hablar del derecho laboral como tal. El derecho laboral como rama del derecho en sí, una de las ramas del derecho. Es una de las ramas. El derecho tiene varias ramas. Con ustedes ya estudiamos dos ramas del derecho. ¿Qué ramas del derecho ya estudiamos con ustedes? Hasta aquí en lo que va del semestre. A ver, dígame, ¿qué estudiamos con ustedes en el anterior parcial o no estudiamos nada? Derecho laboral y mercantil. Derecho mercantil, es lo que estudiamos antes. Este rato estamos estudiando el derecho laboral. En el tema de las compañías, estudiamos derecho societario, que tiene que ver con la constitución de compañías. Es otra rama del derecho. El derecho tiene un montón de ramas. Ahora vamos a estudiar la rama del derecho laboral, que tiene que ver con las normas y principios jurídicos que garantizan la tutela al trabajo humano, es decir, que garantizan la protección a un trabajador por el hecho de ser un humano. Eso es lo que garantiza el tema del derecho laboral. Las normas y principios jurídicos que protegen o que tutelan el trabajo humano. Miren, para explicar de mejor manera el tema del derecho laboral, hay que tener en cuenta esto, y es que dentro del derecho laboral existen principios. Miren, el derecho laboral tiene un montón de principios, tiene muchísimos principios. Yo he escogido los más importantes desde mi punto de vista para que sea más fácil la comprensión del tema, ¿no? Uno de los principios del derecho laboral es el principio de libertad de trabajo y contratación. El primero que está a la izquierda dice libertad de trabajo y contratación. ¿A qué les suena a ustedes este principio de libertad de trabajo y contratación? ¿Qué piensan que es?
cuando se habla de que tenemos libertad de trabajo y de contratación, ¿qué piensan que es a lo que nos referimos en ese momento? Miren, en sí, cuando se habla de la libertad de trabajo y contratación, quiere decir que una persona es libre de trabajar en la actividad que usted escoja. En otras palabras, nadie le puede obligar a usted a realizar un trabajo que usted no quiere hacer. ¿Por qué? Porque existe libertad de trabajo y de contratación. Entonces, así como nadie le puede obligar a usted a trabajar en alguna actividad que usted no quiera, tampoco usted puede obligar a alguien a trabajar no sé, en su negocio o en su empresa. Por eso es libertad de trabajo y contratación, es decir, los seres humanos tenemos derecho para escoger el trabajo que queremos hacer, pero también tenemos derecho a escoger a las personas que trabajen con nosotros. Eso quiere decir libertad de trabajo y de contratación, el primer principio. El segundo principio es la irrenunciabilidad de derechos, y esto es algo que prácticamente ya les expliqué hace un momento. Y es más, hicimos un ejemplo de esto. ¿A qué les suena entonces la irrenunciabilidad de derechos? Para ver si se les quedó claro o no. Yo entendí que es, por ejemplo, que no es como que un trabajador puede decir, hoy no quiero que se me paguen las horas extras, o hoy no quiero que se me paguen mis vacaciones, o lo que sea, porque en realidad eso es un derecho que según la ley y según el ser humano lo debe tener. Así que no es irrevocable, no es irrenunciable, no es algo que uno quiera un día y otro día no lo quiere. Entonces es algo que desde que prácticamente nacemos, pues tenemos esos derechos. Yo entendí eso. Obviamente, sí, 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 entendió muy bien, Alex. De una forma más sencilla, la irrenunciabilidad de derechos es que usted, como trabajador o un trabajador en general, nunca va a poder renunciar a sus derechos. Así el trabajador quiera renunciar a los derechos, no va a poder renunciar. ¿Por qué? Porque este es un principio en derecho laboral. Es un principio que determina de que un trabajador no va a poder renunciar a sus derechos como tal. También existe otro principio que se llama protección judicial y administrativa. Miren, a ver, cuando se les dice protección judicial, ¿qué se les viene a la cabeza en ese momento? Protección judicial. ¿Quién creen que da la protección judicial? Un juez, creo yo. Un juez, tal cual como nos dice Ana, exactamente. Miren, bueno, principio de protección judicial y administrativa tiene que ver en el sentido de que si es que el trabajador es vulnerado su derecho al trabajo, ya sea porque no le pagan las horas extraordinarias que le dijeron que tiene que trabajar, ya sea porque le adeudan el sueldo más de 2 meses, ya sea porque le hacen trabajar en condiciones inhumanas. Si es que el trabajador quiere protestar o quiere reclamar esto, se entiende de que por el principio de protección judicial y administrativa, el Estado tiene que brindarle al trabajador estas instituciones, como los jueces, tiene que brindarle que exista funcionarios que se dediquen a proteger los derechos de los trabajadores. En este caso, la protección judicial, como ya se manifestó antes, es de los jueces. Pero también este principio dice que se debe garantizar la protección de carácter administrativo. Claro, ¿quiénes son las instituciones que administrativamente protegen al trabajador? No sé si ustedes saben que también hay organizaciones administrativas que protegen a los trabajadores. La protección judicial es como que fácil, ¿no? Judicial se relaciona con los jueces, que quiere decir que los jueces están obligados a garantizar el derecho de los trabajadores, los jueces. Pero en la protección administrativa, ¿qué piensan que quiere decir esto? ¿O qué institución es la encargada de la protección administrativa en nuestro país? A los trabajadores estamos hablando, ¿no?
Miren, a lo mejor ustedes no han escuchado de esta institución, pero en nuestro país existe el Ministerio de Trabajo. Y dentro del Ministerio de Trabajo está la Inspectoría de Trabajo. La Inspectoría de Trabajo es un órgano de carácter administrativo que en sí la principal obligación que tiene la Inspectoría es proteger los derechos del trabajador como tal. Entonces, este principio de protección judicial y administrativa quiere decir que el Estado debe garantizar el acceso a este tipo de instituciones a los trabajadores. ¿Para qué? Para que si es que en algún caso hipotético el trabajador es vulnerado en sus derechos, el trabajador tenga a dónde ir, tenga a dónde acudir. ¿Para qué? Para que le protejan los derechos. Es decir, si es que el empleador no le está pagando las horas extraordinarias por hacerle trabajar sábados y domingos, se entiende de que el trabajador va a poder reclamar, ya sea de forma administrativa o judicial. Y las autoridades tienen que ayudar al trabajador, porque es la parte vulnerable en el tema de la relación laboral. Entonces, eso hay que tener en cuenta. También está el principio indubio pro operario. Mire, este principio es un principio que de seguro ustedes no escucharon porque este principio está en latín. Es indubio pro operario. ¿Qué quiere decir este principio? Quiere decir que si es que hay una duda de cómo se interpreta una norma, siempre que hay esta duda, la duda tiene que favorecer al trabajador. En otras palabras, si es que existen dos normas o dos leyes que tratan sobre un mismo punto dentro del derecho laboral, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez? ¿Cuál de las dos leyes va a aplicar? Por el principio indubio pro operario se indica que el juez va a aplicar la ley que más le favorezca al trabajador, no la que menos le favorezca. Este, vuelvo y repito, está escrito en latín, indubio pro operario, porque este es un principio mundial en temas de derecho laboral. Entonces, en base a este principio, si es que hay alguna duda de cómo se aplica la ley, la duda quiere decir que favorece al trabajador. Entonces, aplique de la manera que más le favorece al trabajador. Eso es lo que quiere decir. También existe el principio de igualdad de oportunidades para los trabajadores. Bueno, y este principio de igualdad prácticamente ya analizamos con ustedes porque les indiqué que el derecho laboral, el derecho al trabajo se relaciona con el derecho a la igualdad. ¿Qué quería decir prácticamente esto? Ya esto ustedes ya me pueden responder en este sentido. ¿Qué quiere decir principio de igualdad de oportunidades para los trabajadores? ¿A qué les suena esto? Sería que todos tienen la oportunidad de obtener un mejor puesto. Y prácticamente se refiere al trato, ¿no? Que todos deben, los trabajadores, independientemente de si es hombre o es mujer, tienen que ser tratados de la misma manera, tienen que ser tratados con respeto de la misma manera. No existe, no se puede discriminar en un tema laboral. No, eso es algo que atenta contra los principios del derecho laboral como son los que constan en la diapositiva en este momento. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, chicas, chicos, como ya les veo que están cansados, a lo mejor tuvieron un día algo fuerte en el trabajo, nos quedamos hasta aquí. Nos vemos entonces dentro de 15 días con nuestra tercera semana. Ya vamos prácticamente, son las dos, tenemos dos encuentros y se acaba esto. Entonces, por favor, traten de asistir a las clases que corresponda para tratar de sacar el mejor provecho a estos encuentros. Em, si es que no hay ninguna pregunta, si es que no hay ninguna, algo que ustedes quieran decirme, entonces hasta aquí nos quedaríamos con la clase. Sí, sí, abogado, muchas gracias por la clase. Solo una consulta. Entonces, el corregimiento de la pregunta, ¿lo va a hacer hoy o lo va a comunicar por medio de la presidenta, me imagino? Ya yo voy a revisar eso, Alex, no se preocupe. Máximo le reviso hasta Ya, mañana. ok.
No No se se preocupe. avisa, por favor, ya. Sí, sí, claro que sí. No se Gracias. preocupe. Hasta luego, que estén bien. ¿Otra pregunta, algo, algún comentario, algo que quiera hacer otro compañero? No, entonces, bueno, hasta mañana, chicos, chicas, que pasen bien. Hasta luego, Ya, licenciado. Inge, hasta Hasta luego. luego, que Bye. pasen bien. Hasta mañana.